En este video vamos a repasar los conceptos más esenciales de todo el tema de termodinámica que se abarca en el curso de Química Básica 2. Cada uno de estos conceptos está ligado a una ley de la termodinámica. Entonces vamos a empezar por la primera, que justamente no es llamada primera, sino que es llamada la ley cero de la termodinámica. La ley cero lo que habla simplemente es que cuando dos sistemas tienen la misma temperatura, están en lo que se conoce como equilibrio térmico. Hay muchos otros tipos de equilibrio. Hay equilibrios mecánicos, hay equilibrios químicos, pero el equilibrio térmico hace referencia simplemente a que dos cuerpos, sin importar la distancia que hay entre ellos, siempre y cuando tengan la misma temperatura, están en equilibrio térmico. Entonces, la ley cero me introduce al concepto de temperatura. Luego tenemos la primera ley de la termodinámica. Que la primera ley de la termodinámica habla de los flujos de energía. Esto introduce otro concepto termodinámico que es la entalpía. La entalpía hace referencia específicamente a el contenido de calor que hay en un sistema. Ese contenido de calor lo medimos en joules. Pero para términos de el curso, nosotros no nos interesa específicamente hablar del contenido de calor, sino realmente del flujo de energía o ese flujo de calor. Eso es lo que nosotros llamamos un delta H, un cambio en entalpía, que ya de hecho se estudia desde el curso de Química Básica 1. Ese cambio de entalpía lo que se refiere es que comparo cómo era la energía al final respecto a la energía que había al inicio del proceso. Lo esencial acá es recordar que ese cambio de entalpía puede tener dos valores. Puede ser un valor positivo o puede ser un valor negativo. Cuando es un valor positivo, hace referencia a que el proceso adquiere energía. Y es lo que yo llamo un proceso endotérmico. Y un proceso que más bien libera energía tiene un cambio de entalpía negativo. Y eso es lo que yo llamo un proceso exotérmico. El tema de entalpía y de que algo es endotérmico o es exotérmico no es solo relevante para este tema de termodinámica, sino que también es muy importante en todo lo que resta del curso. Luego pasamos a una ley de la que no se escucha ni en Química Básica 1 ni en Química Básica 2 hasta este momento. Es la segunda ley de la termodinámica. La segunda ley de la termodinámica introduce el concepto de la entropía. Pero de igual manera a nosotros no nos interesa mucho la entropía en sí, digamos la entropía de un sistema, sino que nos interesa el cambio de esa entropía, que es lo que nosotros llamamos un delta S. La entropía se mide en joules por Kelvin y en sí hace referencia a los grados de libertad o también, que es exactamente igual de válido, simplemente que con palabras distintas, a los microestados de un sistema, a los grados de libertad de un sistema o a los microestados de un sistema. Cuando yo hablo de un cambio en la entropía, entonces yo estoy diciendo cómo eran o cuántos grados de libertad yo tengo al final respecto a lo que tenía al inicio. O decir de otra manera, cuántos microestados yo tenía al final respecto a los que tenía al inicio. Si yo tenía más, ese cambio es positivo. Si yo tenía menos, ese cambio es negativo. Y cuando yo tengo un cambio positivo, un cambio negativo, usualmente se hace referencia a el concepto de orden, porque la entropía está muy relacionada con eso.
Cuando yo hablo, por ejemplo, de que un sistema es más ordenado, que hace referencia a que yo tengo menos entropía. Y cuando yo más bien la entropía aumentó, tengo un sistema en donde hay más desorden. Ahora, aquí es muy importante para el curso conocer los factores que afectan la entropía, que son dos. El factor número 1 es la cantidad de partículas. Cuando yo hablo de cantidad de partículas, yo siempre digo que a mayor cantidad de partículas, mayor entropía. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo más partículas, tengo más posibles microestados que pueden hacerse presentes. Entonces, eso es una forma de trabajar el aumento en la entropía. Siempre, simple y sencillamente, apréndanse. A mayor cantidad de partículas, mayor entropía. El segundo factor es el factor temperatura. Pero el factor de temperatura hay diferentes formas de verlo. No únicamente como hablarles de un aumento de temperatura de X cantidad de grados Celsius a una cantidad mayor o más bien disminuirlo. A veces lo pueden preguntar en forma de estados de agregación. El estado de agregación cambia según la temperatura. Yo siempre que tenga una mayor temperatura voy a tener una mayor entropía. Eso se cumple siempre. Pero entonces nosotros conocemos que los estados de agregación también cambian en ese sentido. Yo aumento la temperatura y por eso es que algo pasa, por ejemplo, de sólido a líquido. Y si la aumento todavía más, de líquido a gaseoso. Entonces, nosotros podemos decir que el estado sólido tiene menos entropía que el estado líquido y el estado sólido y líquido, a su vez, menos entropía que el estado gaseoso. Entonces, en esta dirección de estados de agregación, mi entropía aumenta. Otra forma de ver la temperatura es que les hagan preguntas relacionadas con el volumen. Muchos materiales o en sí sistemas aumentan su volumen con la temperatura porque se expanden. Entonces, a aumentos de volumen yo tengo más entropía porque tengo también más posibles microestados que se pueden hacer presentes. Entonces, estados de agregación, según este orden, aumentan la entropía. Volumen, según aumenta la entropía. Temperatura, según aumenta, también aumenta la entropía. Cantidad de partículas, según aumenta, también aumenta la entropía. Todos esos son factores que van a ser preguntados en los exámenes. Y por último, tenemos otro concepto que no está en sí relacionado con una ley, pero es el concepto final, que es el concepto de energía libre de Gibbs, que nosotros no vemos el valor de energía específicamente, sino el cambio en esa energía. Ese valor de energía, o ese valor de cambio de energía, mejor dicho, puede tener tres estados diferentes. Yo puedo decir que ese cambio es un valor mayor que cero, puede ser un valor igual que cero, o puede ser un valor menor que cero. ¿Qué significa cada uno? En el caso de ser un valor mayor que cero, yo tengo un proceso no espontáneo. Eso es lo esencial que deben manejar. Cuando mi cambio en energía libre de Gibbs es igual que cero, yo tengo un proceso que está en equilibrio. Y cuando ese valor es menor que cero, tengo un proceso espontáneo. Ahora, recordemos que todos los procesos que suceden en la naturaleza son de la calidad
espontáneos. Entonces, por ejemplo, que el agua se evapore a 105 grados Celsius al nivel del mar es algo natural, es algo que simplemente sucede de forma, como bien la palabra lo dice, espontáneamente. Todos los procesos de la naturaleza son espontáneos. Un proceso no espontáneo, para que suceda, tiene la característica que necesita trabajo externo. Entonces yo necesito una energía externa al sistema para hacer que suceda. Por eso es que no espontáneo. Por ejemplo, adelantando a un tema que verán al puro final del curso, un proceso no espontáneo es cargar las baterías que utilizamos, por ejemplo, en el celular. Las baterías no adquieren energía por sí sola. Por sí sola se gasta cuando la conectamos y prendemos el celular. No tenemos que hacer nada y por sí sola la batería naturalmente va a empezar a consumirse alimentando todos los circuitos. Para poder recargar la batería necesitamos conectarla a un cargador que le da energía externa al sistema que conocemos como celular y esa energía proviene de otra parte. Esa energía externa nosotros la vemos como un trabajo. Entonces, el cargar el celular por sí solo, solito el celular, no se carga. Yo necesito energía externa, que yo lo veo como trabajo, para poder cargarlo. Los tres conceptos previos de temperatura, entalpía y entropía se relacionan entre sí mediante una fórmula que va a ser muy utilizada también en los ejercicios de cálculo, que dice: la energía libre de Gibbs es igual al cambio en la entalpía menos el cambio en la entropía por la temperatura. Ojo con las unidades que usualmente se trabajan acá. La entalpía se las van a dar usualmente en valores de kilojoules. Ustedes simplemente recuerden que un kilojoule es igual a 1000 joules. O también pueden decir que 1 por 10 a la 3 joules es igual que decir que 1 kilojoule. Ahora, la entropía usualmente la dan en valores de joules entre Kelvin. Eso confunde mucho a los estudiantes, pero no hay otra forma. Siempre la dan de esa manera. Entonces, por eso el recordatorio de conversión de kilojoules a joules, ya que se las combinan, kilojoule y joule. Y por último, la temperatura, siempre recuerden que debe ser trabajada en Kelvin. Y los Kelvin se calculan como lo que yo tengo de grados Celsius más 273, para recordarles la fórmula de conversión. Y con esto conocemos lo esencial del tema de termodinámica para el curso.